Hola, ¿qué tal? En este video repasaremos el cálculo de porcentajes para aplicarlos en razonamiento lógico numérico. Veamos. En primer lugar, analicemos el siguiente ejercicio. En un pueblo de 800 habitantes hay 200 niños. ¿Cuántos niños hay por cada 100 habitantes? Como podemos ver, este planteamiento es un planteamiento típico de una proporción. Por un lado tenemos la variable habitantes y por el otro lado tenemos la variable niños. Si lo planteamos como una proporción quedaría 800 habitantes, 200 niños. Cuando hay 800 habitantes tenemos 200 niños. Entonces, si hubieran 100 habitantes, ¿cuántos niños tendríamos? Si analizamos, se trata de una proporción directa por la cual la conectamos de esta manera. Recordemos también que en el caso de las proporciones, yo puedo hacer un cálculo mental rápidamente, sin necesidad de hacer el cálculo mediante la ecuación, las anotaciones que solemos poner. Yo simplemente tengo que fijarme qué relación hay en horizontal o en vertical, como se enseñó en un video anterior. Por ejemplo, me doy cuenta que si a 800 lo divido para 400, me quedará 200. Por lo tanto, si a 800 lo divido para 4, me quedará 200. Por lo tanto, tengo que sacarle la cuarta parte a 100 y así yo ya me adelanto y sé que la respuesta va a ser 25. O también su relación vertical. Puedo decir que 800, si lo divido para 8, me queda 100. Por lo tanto, yo puedo dividir 200 para 8 y voy a obtener el 25. Sin embargo, el planteamiento de la manera formal, por decirlo de esa forma, es el siguiente. Lo que conecta con X va al numerador, al denominador, y lo que no conecta con X se multiplica en el numerador y quedaría así. Si lo resolvemos por simplificación, recuerden que no podemos usar calculadora, así que procedemos a simplificar. Tendríamos que simplifico el 800 con el 100 y me queda 200 dividido para 8, o sea, la octava de 200 sale 25. Bien, no hemos hecho más que recordar cómo se hacen los cálculos de proporciones directas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con porcentaje? El mismo problema. El del pueblo, 800 habitantes, 200 niños, ¿cuántos niños hay por cada 100 habitantes? Hay que resaltar algo del texto aquí. Cuando dice hay por cada 100 habitantes, este por cada 100 es lo que se puede traducir como un porcentaje, cuyo símbolo es este de aquí, que nosotros ya lo conocemos. La palabra porcentaje viene o por ciento viene por cada 100 o por cada ciento. Un porcentaje te trata de decir si lo convertimos este total a 100, ¿a cuánto equivaldría esa parte? Entonces, en un porcentaje está incluido un total y una parte. En este caso, el total es 800 y la parte es 200. Si este 800 fuera 100, este 200, ¿cuánto significaría? Si se dan cuenta, es el mismo ejercicio, pero lo vamos a plantear desde el punto de vista de porcentaje. Simplemente está cambiando el orden. Lo replanteamos así. Es importantísimo que nosotros aprendamos a replantear un ejercicio que se nos presenta para poderlo analizar desde otro punto de vista y así poder encontrar la respuesta de una mejor manera. En este caso tenemos que, si lo replanteamos al ejercicio, podríamos decir, si 800 es el 100%, ¿qué porcentaje es 200? Me puedo olvidar que dice habitantes, me puedo olvidar que dice niños. Lo que me importa es esto, que 800 es el 100%, ¿qué porcentaje será 200? Entonces planteo una regla de proporción, una regla de 3 o una proporción simple, directa, de esta manera, donde en lugar de concentrarme en habitantes y niños, directamente voy a decir de manera estandarizada cantidad y porcentaje. Entonces yo digo, 800, la cantidad de 800 en porcentaje representa el 100%. Este 200, ¿cuánto representa? Se trata de una proporción directa, una vez más, y que la plantearíamos de esta manera. Una vez que la entendemos así, es muy fácil plantear. Así que, si ustedes tienen un ejercicio de porcentaje, de razonamiento, y ustedes saben que tienen que calcular algún porcentaje, lo importante siempre va a ser calcular, encontrar cuál parte representa el total, que será el 100%, y qué parte representa la parte, que será el porcentaje que estamos buscando en este caso. En este caso, pues, 800 equivale al 100%. Es decir, en un problema de porcentajes,
ni siquiera te van a decir cuál es el 100%. Simplemente tienes que identificar 800 representa el total, ese va a ser el 100%. Así que lo emparejamos. Si este es el 100%, este será la parte, ¿no es cierto? Y como es una proporción directa, van a tener relación tanto así y así. Así que no importa si lo ponemos en horizontal o en vertical, realmente. De la misma manera como vimos anteriormente, lo podemos hacer de forma mental. 800 dividido para 8 daría 100. Así que 200 dividido para 8 sería 25. O también así. 800, la cuarta parte es 200. Así que la cuarta parte de 100 es 25. En todo caso, podemos plantearlo, si nos confundimos haciendo el cálculo mental, lo planteamos así y podemos obtener rápidamente con simplificaciones sencillas el valor, ¿no es cierto? Tenemos entonces, igual que lo hicimos en la vez anterior, en el ejemplo anterior, queda 25. Así que, para complementar el ejercicio, si son 800 la cantidad de pueblos, en el pueblo, entonces 200 niños serán el 25%. Ahora, puedo decir que esta es recién una primera forma que tenemos de plantear las cosas en los porcentajes, ya que en los porcentajes lo único que no va a variar es el 100, así que la incógnita puede ser tranquilamente cualquiera de los otros tres valores. Recuerden que es una regla de 3 o una proporción porque está compuesta por 4 valores, pero en el caso del porcentaje, un valor siempre va a ser 100 porque es a lo que vamos a igualar. Por lo tanto, yo puedo tener tres casos. El caso en que la incógnita sea el porcentaje, o la incógnita sea la parte, o la incógnita sea el total. En este caso acabamos de revisar lo que podría decirle la variabilidad A, que es cuando la incógnita es el porcentaje. Vamos a analizar qué pasa en una segunda. En esto que he llamado la variación B, podremos tener el siguiente encabezado. En un pueblo de 800 habitantes hay un 25% de niños. ¿Cuántos niños hay? Como hemos visto, he cambiado, ya no estoy diciendo hay 200 niños y pregunto qué porcentaje es. Ahora estoy diciendo hay 25% de niños, ¿cuántos niños hay? Esta vez la incógnita ya no es el porcentaje, sino la parte. Lo podemos replantear de la siguiente manera. Si 800 es el 100%, entonces ¿cuánto es el 25%? Si ya hemos prestado atención, se nos hará muy fácil. Simplemente planteamos la regla de 3 o proporción de esta manera. Entonces yo digo 800 equivale a 100, entonces ¿cuánto será el 25%? De la misma manera puedo hacer un cálculo mental y decir, bueno, 800 la octava parte 100, o más bien iría de aquí para allá. 100 para llegar a 800 tengo que multiplicar por 8. Por lo tanto, si multiplico 25 por 8 obtendré, y esa va a ser la respuesta. Lo planteamos como una proporción directa y tendremos lo siguiente. A lo que yo voy a resolver por simplificación. Si simplifico el 800 me va a quedar 8 por 25 y tendré 200, que sería la respuesta del ejercicio. Es decir, el 25% de 800 es 200, que es lo que más normalmente se suele preguntar. Pero analicemos la otra tercera. En este caso se daría que me dan el valor de la parte y el porcentaje, pero lo que desconozco es el todo. Me diría, en un pueblo hay 200 niños que representan el 25% de los habitantes. ¿Cuántos habitantes hay? Esta vez la incógnita esté ubicada en el todo. Si lo replanteamos como un porcentaje puro, diría 200 es el 25%. ¿Cuánto sería el 100%? Vuelvo a hacer otra vez la proporción directa y esta vez en la parte de cantidad ubicaría 200 y en porcentaje iría 25. ¿Por qué? 200 equivale al 25. ¿Cuánto equivale al 100%? Esa sería la pregunta. Entonces, de la misma manera puedo hacer un cálculo mental. Puedo decir 25 para convertirse en 200 tiene que multiplicarse por 8. Por lo tanto, si multiplico 100 por 8, la cantidad total es 800. Lo haremos de la manera formal, como una proporción directa, y tendremos lo siguiente, donde esta vez se está multiplicando 200 por 100 y está sobre 25. Recordemos que siempre lo que se conecta con X va a ir en el denominador, en la parte de abajo. Resolvemos por simplificación
Y aquí, por ejemplo, tendría la 25ava de 100. Recordemos que 25 es la cuarta parte de 100. Por lo tanto, la 25ava de 100 es 4. Así que tendría 200 por 4 da 800. Ahora bien, realmente se recomienda, en el caso de que no esté entendiendo bien cómo plantear un ejercicio de razonamiento lógico y me confunda mucho con los porcentajes y no entienda bien qué esté pasando, yo recomiendo mucho que lo hagamos siempre por este método de las proporciones, el que acabamos de ver hace un momento. Sin embargo, si usted reconoce rápidamente el caso o ve rápidamente de qué caso se trata, podríamos saltarnos las proporciones e ir directamente a plantearlo como fracciones. Recordemos que las proporciones son en esencia relaciones entre fracciones, sino que le llamamos proporciones y regla de 3 para clasificarlo de alguna manera o para particularizarlo. Sin embargo, sigue siendo relaciones entre fracciones. En ese contexto, veamos al menos un par de casos. Por ejemplo, si me está pidiendo calcular el 30% de 400, que sería lo que vimos como la variación, la segunda variación, la variación B hace un momento, el 30% de 400, yo puedo simplemente plantearlo directamente así. Como estoy buscando el 30% de 400, puedo multiplicar directamente 400 por 30 sobre 100. Para que tengan una muletilla mnemotécnica o mental, pueden recordar que cuando yo digo 30%, en realidad el símbolo de porcentaje es una representación de la división para 100. Por lo tanto, si dice 30%, estoy diciendo 30 sobre 100. Así que es muy fácil de recordar. Si yo quiero sacar un porcentaje, multiplico la cantidad por el porcentaje que quiero sobre 100. En este caso hago 400 sobre 100. Aquí simplifico 100, 4 por 3, 12 y tendré lo siguiente. 4 por 3, 12, así que 4 por 30, 120. Entonces el 30% de 400 es 120, así de rápido. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si lo que estoy queriendo es calcular el total? Recordemos lo que hacíamos en fracciones. Igual que hacíamos en fracciones, para calcular el total, teniendo la parte, podríamos hacerlo multiplicando por la fracción invertida. Por ejemplo, el caso contrario de acá. Acá, en el primer caso me decían calcular el 30% de 400. Ahora me dicen, el 30% de una cantidad desconocida es 120. Me están diciendo que el 30% es 120, el total no lo sé. ¿Cuál es esa cantidad? Entonces, ¿qué aprendimos en fracciones? Que multiplicábamos para obtener el total. Cuando teníamos la parte y queríamos el total, multiplicábamos por la fracción invertida. En este caso también sería así. En vez de multiplicar por 30 sobre 100, multiplicamos por 100 sobre 30 y tendríamos 120 por 100 sobre 30. Simplificamos y tenemos que es 400. Sí, el 0 con el 0, la tercera es 4, 4 por 100, 400. Ahora, ¿qué pasa con la otra variación? Me falta la variación en la que quiero obtener el porcentaje. ¿Qué tal si me hubieran dicho una cantidad 120, qué porcentaje significa para 400? En ese caso, simplemente voy a poner 400 por 100 sobre 120. Utilizo el mismo método de fracción invertida. Y también me sirve para el caso en el que me estén pidiendo qué porcentaje significa. Entonces yo tengo 400 por 100 sobre 120 y obtendría de respuesta 30. Bien, esto de aquí de las fracciones lo podemos utilizar cuando está medio complejo, pero lo entiendo lo suficiente como para no tener que plantearlo como proporción. Yo recomiendo que si un ejercicio les resulta confuso, planteémoslo como proporción, ubicando bien cuál representa cada porcentaje, y esa es la manera más segura de poder llegar a la respuesta. Pero si ustedes pueden aprenderse estos casos en los que pueden aplicar directamente el porcentaje o la fracción invertida, entonces esto me ahorra mucho tiempo para resolver un ejercicio. Sin embargo, yo puedo en determinado momento calcular aún más fácilmente un problema de porcentaje donde yo no voy a necesitar ni siquiera anotar nada en papel. Eso es lo que vamos a explorar a continuación. Vamos a ver entonces una alternativa de cálculo mental. Para eso yo tengo que recordar algo que planteo en la siguiente tabla.
Miren esta tabla. Tengo ciertos porcentajes. Por ejemplo, el 50%, 25%, 20%, 10%, 5%. Cada cual equivale a una fracción. El 50% es equivalente a la mitad. Podríamos empezar del 75% que no está aquí, que sería los 3/4. Ya, el 50% es la mitad, el 25% representa la cuarta parte, el 20% la quinta parte, el 10% la décima parte, 5% representa un veinteavo y 1% representa 100. Lo que significa que si me piden el 5% yo puedo dividir directamente para 20. Si me piden el 20% yo puedo dividir para 5 y estoy sacando rápidamente el porcentaje. Ahora, más fácil aún, puedo hacer una relación mental de esta manera. Si me piden el 50% tengo la mitad. Si me piden el 25% debo dividir para 4 o puedo aprenderme diciendo que debo sacar la mitad de la mitad. Pero exploremos cada uno de estos casos cómo sería. El primer caso. Si tengo el 50% vamos a hacer la mitad. Vamos a probar con este número, 800. ¿Cuánto es el 50% de 800? El 50% de 800 entonces es la mitad de 800, 400. Ha sido muy fácil. ¿Qué tal si nos piden el 25%? Entonces es dividir para 4 o la mitad de la mitad. 25% de 800, mitad de 800 es 400 y la mitad de 400 es 200. Por lo tanto, 200 es el 25% de 800. Saltémonos un momento al 10%. El 10% nos dice que simplemente es dividir para 10, así que va a significar correr la coma de decimales una posición. Esto es así, si divido para 10 recorro una posición, si divido para 100 recorro 2 posiciones, si divido para 1000 recorro 3 posiciones. Esa es una regla típica que aplicamos. Por el contrario, si multiplico por 10 aumento un 0, si multiplico por 100 aumento 2 ceros, así sucesivamente. Veamos por ejemplo, si quiero el 10% de 800, lo primero que yo debo recordar es que cualquier número entero yo lo puedo replantear como si tuviera coma 00. Es decir, coma 0, porque los ceros decimales, cuando no hay ningún número con un valor, los ceros en los decimales no son absolutamente nada. Es como si yo pudiera poner en los enteros ceros a la izquierda. Yo puedo llenar de miles de ceros a la izquierda, que eso no significa nada. Lo mismo, yo en los decimales puedo poner cualquier cantidad de ceros. Ahora bien, me dice que recorro la coma una posición, es decir, de aquí no se la ve. Está simplemente omitida, pero sí que yo puedo considerar que ahí hay una coma. Entonces, simplemente recorrería una posición. Por lo tanto, el 10% de 800 es 80. ¡Qué fácil! Y notarán que me he saltado uno, porque voy a utilizar este mismo truco para apoyarme para el 20%. El 20% yo puedo obtenerlo dividiéndolo para 5. Es decir, el 20% de 800 es 800 dividido para 5. Pero si no queremos dividir para 5, también podemos hacer el siguiente truco. Le voy a sacar el 10% 80 el 10% de 800 que ya vimos fácilmente que es 80. Le recorro la coma. Yo digo, de 800, 80. Y como es 20 es el doble de 10, entonces el 20% será el doble del 10%. Así, esta relación sí se puede hacer. Si yo digo que el 20% es el doble del 10%, entonces el doble de 80, es decir, por 2, será 160. Por lo tanto, el 20% de 800 va a ser 160. Pasemos al 5%. Asimismo, 5% de 800, yo puedo dividir para 20, o lo que es más fácil, divido para 2 y luego recorro la coma. Dividir para 20 es tan fácil como dividir para 2. Sin embargo, también puedo sacarle el 10% y multiplicarlo por 2. Cualquiera, o sacarle la mitad, cualquiera de las dos formas será válida. Yo puedo decir 800 dividido para 20 o 800 para 2, 400 menos un 0, 40. O el 10%, 80 multiplicado la mitad, 40. Ya, por cualquiera de los dos lados saco 40. ¿Y por qué? Porque 5% es la mitad del 10%. O dividir para 20 realmente es muy fácil. ¿Qué pasa con el 1%? Al igual que ocurre con el 10%, simplemente es recorrerle la coma 2 posiciones. Ya no probemos con 800, sino con 830 para probar algo. Ustedes saben que, como les dije anteriormente, 800, el número tiene una coma aquí que no se la toma en cuenta, pero bien que podríamos considerarla. Y podríamos replantear el número de esta forma. Para recorrer la coma 2 posiciones y quedar con este número.
8. Algunos podrán decir, pero ahí dice 8.3000. No, recuerden que estos ceros aquí no valen nada, no significan nada. Por lo tanto es 8.3. Bien, en este punto dirán, ¿y qué pasa cuando me dan otros porcentajes? Por ejemplo, puedo hacer algo tan sencillo como si me dicen 75%, yo puedo saber que al 75% solo le quito el 25%, es decir, le resto la cuarta parte. ¿Cuál será el 75% de 800? Ya sé que la mitad de 800 es 200, por lo tanto, si a 800 le quito la cuarta parte, o sea, los 200, voy a obtener el 75%, o sea, 600. Es decir, que el 75% de 800 será 600, porque simplemente a 75 le he quitado el 25, que es la cuarta parte, por lo tanto, quitarle la cuarta parte es equivalente al 75%. Pero ¿qué pasa si me piden un 6%, un 7%, un 34%? ¿Puedo utilizar estos métodos? Veamos. ¿Qué tal si me dicen el 6% de 800? Aquí podemos hacer combinaciones mentales muy rápido para formar el porcentaje a partir de los datos que podemos sacar muy fácilmente. Por ejemplo, el 6% se puede obtener de sumar el 5% más el 1%. 5% más 1% dan el 6%. Por lo tanto, si saco el 5% de 800 y el 1% de 800 y lo sumo, tendré el 6% de 800. Así. El 5% de 800 es 40, recuerden. 10% 80, mitad 40. Y el 1% recorrer la coma 2 posiciones, 8. Así que tengo 40 más 8 igual 48. Y he calculado el 6%, pero así, veloz. Probemos con el 26% de 800. El 26% lo puedo disgregar en 25% más 1%, que es igual al 26%. El 25% de 800, mitad de la mitad, 200. Más el 1% es 8, así que tengo que el 26% de 800 será 208. ¿Qué pasa con otros números? Así yo puedo combinar de la misma manera u operaciones matemáticas que yo pueda hacer para formar el porcentaje, le puedo aplicar lo mismo al valor y lo podré obtener. Por ejemplo, ¿qué pasa con el 33%? El 33% yo lo puedo disgregar en 3 veces el 10% más 3 veces el 1%. Así, 3 veces el 10% más 3 veces el 1%. Es decir, 80 por 3, 240, más 8 por 3, 24. 80 más 24. 80 por 3, 240, 8 por 3, 24, así que es 240, más 8 por 3, 24, 240 más 24 me da 264. Bien, ahora recordemos que en este video solamente hemos visto cómo hacer los cálculos de porcentajes de una manera mucho más rápida. En realidad pueden utilizar cualquiera de los métodos, el que más fácil se le haga. Miren que si ustedes practican lo suficiente, pueden resolver estos problemas de ejercicio mentales que involucren porcentajes únicamente de manera mental, nada más. Pero eso sí, pues hay que, aparte de eso, analizar bien el ejercicio que nos planteemos. Bien, espero que todo esto les sea de mucha utilidad para resolver los problemas de razonamiento lógico que sean basados en porcentajes. Lo que se ha hecho en este video solamente es enseñarles algunas técnicas de cálculo de porcentajes. Pero recordemos que el razonamiento lógico es cuando ya nos plantean un ejercicio donde tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, que se trata de porcentajes y en segundo lugar, cómo están funcionando los porcentajes para poder llegar a una respuesta satisfactoria.